Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Acosta, gerente general de Acosta IPS. El día de hoy vamos a tomar el tema puntual del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, una diapositiva inicial que va enfocada a la inducción al sistema, es decir, los parámetros iniciales y puntuales con bases administrativas iniciales que nos van a dar una pauta o una guía en el día a día de todo lo que tiene que ver con la implementación y el desarrollo del propio sistema. Es importante que tengamos acá en cuenta muchas definiciones, muchos temas específicos que tienen que ver sobre la herramienta propiamente dicha, que es el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿cierto? En base o en marco de lo que representa la gestión del riesgo en cualquier institución, en este caso en Acosta Consultores Médicos SAS. Si bien sabemos, somos una institución prestadora de servicios médicos, el carácter fundamental de nuestra prestación de servicio es domiciliario, es lo que nos caracteriza. Sin embargo, pues estamos proyectados a más adelante tener disposiciones intramurales. Sin embargo, en el momento, esta presentación va orientada y enfocada a todo lo que tiene que ver puntualmente con el ámbito domiciliario. Asimismo, a todas aquellas especificaciones de seguridad y de gestión del riesgo orientadas a las oficinas administrativas de Acosta Consultores Médicos SAS. Como el nombre lo indica, un sistema de gestión, valga la redundancia, es ese sistema o esa clasificación interna que determinamos secuencialmente y automatizadamente para reconocerse como una herramienta. Esta herramienta debe ser puntualmente sostenible, es decir, que deba permitirse que durante toda la ejecución del mismo sistema como tal permita evaluar herramientas para que se pueda ejecutar. Asimismo, es eficaz, es decir, es veraz, es idónea, es eficiente en el sentido de que las herramientas que surjan de esta nos puedan arrojar resultados idóneos que nos permitan traducir esos resultados obviamente en producción para la empresa. Además de esto, el enfoque puntualmente que está destinado a este sistema es el de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los tipos de riesgos que puedan evidenciarse en nuestro día a día, ya sea en el término administrativo, así mismo como el término asistencial. ¿Con qué fin? Con el fin de obviamente velar por la seguridad y la salud de nuestros colaboradores. Esto obviamente por medio de la aplicación de medidas de promoción de la salud, prevención de lesiones en el medio ambiente o en el entorno laboral y dependiendo de esto, unas estrategias para generar un mejoramiento continuo que van a estar basadas en la modificación de los comportamientos, que van a estar basadas en la modificación de todas aquellas amenazas que puedan alterar obviamente nuestra idoneidad o nuestro físico, nuestra tranquilidad. Todo esto, ¿cierto? En pro de hacernos más eficaces en contra de los peligros y los riesgos en nuestro lugar de trabajo. Como todo sistema, debe estar ejecutado y orientado a una proyección por objetivos. Asimismo, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está enfocado a unos objetivos propios que están establecidos en la resolución 0312 del 2019. Esta resolución 0312 del 2019 fue la que derogó, por decirlo así, o sacó del mercado, por decirlo así, el decreto 1702 del 2015, que era el que inicialmente estaba implementado para definir cuáles eran los estándares mínimos que debía cumplir toda institución, toda compañía, toda empresa en pro de la ejecución de la gestión del riesgo, perdón, de una corporación. En este punto tenemos la evidencia principalmente de la 0312, que lo que hizo fue minimizar, ¿cierto? Los recursos, tratar de optimizar recursos para poder ejecutar todos los estándares mínimos que se deben establecer. Actualmente en Acosta IPS hicimos una transición. Esa transición se ha venido desarrollando en el transcurso de este año. Esa transición fue de unos estándares mínimos inicialmente ejecutables que teníamos, eran 7 estándares mínimos, de acuerdo a la resolución cuando éramos menos de 10 trabajadores, pero ahora como estamos en el rango entre 10 y 50 trabajadores, necesitamos hacer unos cambios pertinentes en cuanto a la ejecución de esta resolución. Por eso los estándares pasan a ser de 7 estándares mínimos a 21 estándares que vamos a empezar a implementar en lo que va del año. Estos cambios deben ejecutarse ante el Ministerio de Trabajo y ejecutarse ante las ARLs, que son las que van a velar puntualmente por medio de visitas, por medio de auditorías, de que estemos realizando, pues, que estemos trazando, perdón, los objetivos de nuestro sistema.
En ese orden de ideas tenemos nuestros objetivos en nuestro sistema, que son el primero, establecer estrategias para la prevención y la promoción de la salud de nuestros colaboradores. La segunda, cumplir con los requisitos legales vigentes que aplican en materia de riesgos laborales. El tercero, implementar los mecanismos para la participación y la consulta de los trabajadores en la organización. El cuarto, establecer los controles para la eliminación de peligros y la reducción de riesgos. Y por último, mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión en seguridad cero en el trabajo. En ese mismo orden de idea, como están programados esos objetivos a ejecutar, asimismo está implementado el orden y la secuencia de nuestro sistema de gestión. Empezando por lo más vital, lo más importante, es el concepto básico de lo que se atribuye un riesgo. Un riesgo no es más que la probabilidad de que un peligro se materialice, ¿cierto? Es la probabilidad de que pase o no pase un evento adverso. Entonces, en términos de seguridad salud del trabajo y en términos de gestión de prevencionistas, tenemos una ecuación básica. Una ecuación básica que nos habla de que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Entonces, para poder mitigar un riesgo, debo eliminar o mitigar, es decir, disminuir la potenciación de una amenaza o de una vulnerabilidad. En ese orden de ideas encontramos otros conceptos básicos como el que es vulnerabilidad, ¿cierto? Que es la incapacidad que tenemos como seres humanos de resistencia, ¿cierto? Cuando se presenta un fenómeno amenazante. Y por otra parte tenemos la amenaza, que es el evento anormal que se presenta en una actividad que conlleva el riesgo potencial de lesiones o de daños materiales. En ese orden de ideas, un ejemplo básico sería, por ejemplo, si Jorge está en su escritorio eh, ejecutando una actividad documental, es decir, estoy escribiendo un documento, un texto, y estoy debajo del aire acondicionado que se está cayendo, ¿cierto? ¿El riesgo cuál es? Es la probabilidad de que el aire acondicionado se caiga y me genere una lesión. ¿Cuál sería en ese caso la vulnerabilidad? Sería mi persona. Yo soy el ente que está vulnerable ante ese aire acondicionado que me puede caer encima. Y la amenaza sería obviamente el aire acondicionado. En ese orden de ideas, si yo tomo esos tres componentes como una ecuación, que es la que le evidencio aquí en la diapositiva, simplemente toca para evadir el riesgo, es decir, para quitar el riesgo, que es que la probabilidad de que me caiga en el aire acondicionado, debo eliminar o la amenaza o eliminar la vulnerabilidad. Elimino la vulnerabilidad simplemente quitándome el medio en el lugar en el que me encuentro. Ahí elimino la vulnerabilidad, que es eliminar el riesgo de que me caiga a mí. Y o la opción de eliminar la amenaza, que es simplemente bajando el aire acondicionado o atornillando el aire acondicionado para que no se caiga. Ahí estaría mitigando ese riesgo. Entonces, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. En este contexto, es importante que identifiquemos que riesgo y peligro son dos cosas totalmente distintas. Encontrando el riesgo, como habíamos hablado inicialmente, esa probabilidad de que ocurra o no un evento adverso, de que se materialice o no un peligro, ¿cierto? Y este riesgo puede ser riesgo por atrapamiento, riesgos de caída del mismo nivel, riesgos de caídas de alturas, por ejemplo, las personas que trabajan en alturas, mientras que el peligro es la fuente o la situación como tal que puede desencadenar un daño. Esos peligros pueden ser por medio de una fuente, ¿cierto? Por ejemplo, una máquina en operación, puede ser una situación puntual, es decir, el trabajo que se requiere realizar, o puede ser el acto, que obviamente sería un acto inseguro. Asimismo, tocando ese tema puntual, encontramos ya la ejecución de todo, el resultado de todo, cuando no mitigamos ese riesgo, que ya sería puntualmente el accidente de trabajo. El accidente de trabajo, pues sería eso en definición. Es el resultado negativo precisamente de no ejecutar una acción que mitigue un riesgo de un peligro como tal. Ese sería en definición el accidente de trabajo. ¿Cuántos tipos de accidentes de trabajo existen? Existen tres tipos de accidentes de trabajo, unos que son leves, unos que son incapacitantes y unos que son mortales. Que obviamente se habla ya de tasas de mortalidad en las empresas, que es ya cuando fallece un colaborador. Esos van obviamente de acuerdo a la condición final del paciente o del colaborador al que se le ejecuta el tipo de accidente. ¿Cuáles serían las causas de los accidentes? Pues obviamente las causas que determinen qué es ese tipo de accidente. Esas causas pueden ser de dos tipos. Una primera causa que va asociada obviamente a la condición insegura y otra que va asociada al acto inseguro. Aquí en esta imagen podemos evidenciar los cuatro puntos o los cuatro tipos, ¿cierto?, de incidencias que podemos tener en relación a un accidente de trabajo. El último que estamos observando es el accidente, es en el que, por ejemplo, estamos viendo arriba un andamio que está cargando una caja muy pesada. En el primer cuadro estamos observando que
si depende de ese andamio, o sea, si depende del recurso físico, el daño, que ustedes se dan cuenta, ahí la bisagra de ese andamio está dañada, está lesionada, obviamente esto es una condición insegura, es decir, es una condición que tiene el recurso físico de que pueda generar un posible riesgo de que pase o no pase un evento adverso. El segundo es un acto inseguro que ya depende de nosotros como seres humanos. Es el acto de, ¿cierto?, colocarme debajo de ese andamio para que se me pueda caer encima y ahí estoy sobre un acto inseguro. Y tenemos un incidente, ¿cierto? El incidente es el que no se desarrolla como accidente y es previo a un posible accidente. Es decir, en este solamente tenemos un solo daño y es de recurso físico, en este no hay daños humanos. Y es cuando, por ejemplo, si se dan cuenta, se cae la caja grande del andamio, ¿cierto? Porque obviamente el anclaje se había dañado, pero no generó un daño directo sobre los trabajadores. Mientras que en el último, que ya vemos que es el accidente de trabajo, es en el que se cayó del andamio esa caja grande y sí generó un daño que ahí, como se ve en la imagen, aparentemente es un daño mortal. Se mueren los trabajadores. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esas definiciones básicas de condición insegura, de acto inseguro, de incidente y de accidente, que todo esto va obviamente en el contexto de lo que es un riesgo y un peligro. Todo eso basado en lo que debemos nosotros saber para poder hacer los reportes. ¿Por qué? Porque ante las aseguradoras, que son las ARLs o ARP, que son aseguradoras de riesgo profesionales o riesgos laborales, ellas son las que determinan si un evento adverso, que puede ser cualquiera de estos, puede ocasionar o no la lesión secundaria a un puesto de trabajo de una persona. Y asimismo es donde se van a determinar cuáles son las posibles causas de origen de la patología, las posibles causas y componentes de un sistema de clasificación, que pues eso más adelante se los estaré explicando, pero en este tema puntualmente es lo que va a derivar en sí si fue o no un accidente de trabajo. Entonces, por eso mismo es importante que caractericemos cuando no se considera un accidente de trabajo. Cuando no se considera un accidente de trabajo, aunque estés en el trabajo, si lo ocurrido fue por imprudencia tuya. Es decir, si tú como trabajador sabías que no te podía grapar el dedo porque te ibas a lesionar y lo hiciste aún así por imprudente, pues obviamente eso no es un accidente de trabajo porque fue algo que te autoinfligiste. Entonces obviamente eso no se considera accidente de trabajo. Cuando consciente voluntariamente provocas el accidente, ahí mismo va enfocado a eso mismo de la imprudencia. Cuando eso ha ocurrido durante una evacuación, es decir, si en el edificio en el que nos encontramos, en nuestras oficinas, activan el sistema de alarma y empezamos a evacuar y te tropezaste durante esa evacuación, eso no se considera un accidente de trabajo. Provocado por otras personas siempre y cuando guarden alguna relación con el trabajo o integrantes de tu familia. Es decir, que si llegó tu esposo y te pegó en las instalaciones de Acosta IPS, eso no es un accidente de trabajo porque es algo externo al trabajo como tal. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Qué otra cosa no se considera un accidente de trabajo? Importante, debes de estar primero en horario o jornada laboral, ¿cierto? Ya que si ocurre todo accidente de trabajo que ocurra fuera de este horario laboral, no se considera un accidente de trabajo. Si te diriges a tu domicilio, pero ese transporte te lo cubre la empresa, es decir, si Acosta IPS te paga, un ejemplo, los transportes para irte para tu casa, ahí sí se consideraría un accidente de trabajo porque estás dentro de la cobertura de Acosta IPS. Mientras no sea así, obviamente eso no se considera un accidente de trabajo. Todas las medidas que debemos tomar nosotros siempre en pro de garantizar la mitigación del riesgo de que ocurra un accidente de trabajo o un incidente o un acto inseguro deben estar siempre bajo la capacitación, bajo la solvencia y bajo el cuidado y lo más importante, la protección y aseguramiento de las entidades que prestan esos servicios. Por ejemplo, en esos momentos Acosta IPS, hoy, octubre del 2023, tenemos cobertura por ARL Sura. Con ellos tenemos un sistema de reportes que más adelante en otra diapositiva haremos la capacitación de cómo es el reporte ante las aseguradoras para reportar, valga la redundancia, los accidentes y los incidentes de trabajo. Es importante que tanto accidentes como incidentes y posibles enfermedades laborales sean reportadas ante estos. Si evidenciamos que hay una enfermedad de carácter común, recordemos que enfermedades comunes son las que son no laborales, es decir, si te dio una crisis hipertensiva en el trabajo, obviamente eso es enfermedad común, porque la hipertensión no es algo que desarrollas en el trabajo, eso tenemos que tenemos que gestionarlo por medio de la EPS. Luego tenemos otro tipo de accidentes que nos generan incapacidades
que cuando ya pasan el límite de las incapacidades, dependiendo las instancias de esta misma o los requerimientos de más incapacidad, ahí sí vamos pasando desde una aseguradora a otra, por ejemplo, desde la EPS, luego te hace la cobertura la ARL y luego daría la cobertura el Fondo de Pensiones y Cesantías. Esto va variando de acuerdo a las especificaciones propias. Y tenemos otro tipo de entidad que nos cobija, pero más que todo para temas de capacitación, para temas en los que podemos hacernos mucho apoyo, y es el tema de las cajas de compensación. Esa, como en el caso de nosotros en estos momentos, nos encontramos afiliados a Confama. Confama es puntualmente la que nos puede dar un apoyo en temas de capacitación y en temas de organización del sistema. Por eso es importante que todos, absolutamente todos los colaboradores de Acosta IPS tengan el conocimiento de cómo es nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debido a que esto hace parte de una de las políticas fundamentales de nuestra misión como IPS y como empresa como tal. Nuestro sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo está conformado por dos componentes fundamentales. Existen cuatro componentes grandes o gigantes en el sistema de gestión, pero ahorita mismo por temas de nuestros estándares de seguridad salud en el trabajo, que son 21, no podemos adherir a dos componentes grandes. Uno, el componente de medicina preventiva y del trabajo, y dos, el componente de higiene y de seguridad industrial. En base a estos dos, podemos generar un mapa de componentes, ¿cierto?, que va ligado al decreto 1072 del 2015, que es el que nos estipula cómo es el paso a paso para generar una mejora continua en base a un proceso estipulado de seguridad salud en el trabajo. En este orden de ideas, lo primero, como ven en la imagen, definir nuestras políticas de seguridad salud en el trabajo, que todos la conozcan, que todos tengan presente cuáles son nuestros compromisos como IPS, como empresa en cara a la seguridad salud en el trabajo, que eso lo pueden observar ustedes, que se encuentra publicado en una de las paredes de la sede de Laureles, que es la que está ubicada en Office 33. En una de las paredes está ubicada la política de seguridad salud en el trabajo. Los invito a que la revisen, la reconozcan, identifiquen cuál es nuestra política, y en base a eso ya genera un sistema de planificación, que esa planificación va a estar mediada por medio de nuestro plan anual de trabajo de seguridad salud en el trabajo, que también se lo hemos ya socializado, se lo hemos enviado a sus correos electrónicos para que lo revisen, y luego viene una implementación y operación. Hasta este punto vamos en el planear, ¿cierto? En lo que planeamos y hacemos en temas o en orientación a la seguridad salud en el trabajo. Todo esto en el foco del modelo de Deming, ¿cierto? El modelo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que es el que nos va a dar la guía y la pauta de cómo debe hacerse nuestro sistema de gestión. Luego de este sistema de implementación y operación, que es cómo realizamos y cómo ejecutamos ese sistema, viene la verificación y las acciones correctivas, ¿cierto?, que vienen el verificar. Y por último, la revisión por parte de dirección, ¿cierto?, para auditar puntualmente los procesos que tengan que ver con este tema del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, para así poder generar, como ven al final, una mejora continua. Esta mejora continua, si se dan cuenta, da una vuelta, da un giro y regresa a la política. ¿Por qué? Porque en base a la mejora continua es como vamos nosotros a estandarizar la mejora en los procesos de continuidad y que podamos seguir prestando el servicio en todo lo que compete al rol del sistema de seguridad salud en el trabajo de nuestra empresa. Ahora, ¿cómo desde Acosta IPS estamos implementando la planificación del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo? Es sencillo, hay unos pasos que dependen de la evaluación, del contexto de la empresa, del tipo de empresa que somos y de todo lo que contextualiza Acosta IPS, y tiene que ver, uno, con la evaluación inicial del sistema de gestión de acuerdo a la resolución 0312 del 2019. ¿Por qué es importante este punto de vista? Porque ese es, como quien dice, nuestro diagnóstico inicial. Nosotros anualmente tenemos que hacer un reporte tanto a la ARL para que nos den una certificación de porcentaje, así como el Ministerio de Trabajo, donde nos especifica puntualmente cuáles son los puntos evaluables de nuestro sistema de gestión de acuerdo a los estándares a los que aplicamos. Como les explicaba, hasta hace un año veníamos implementando anualmente el reporte ante el Ministerio de los 7 estándares mínimos, porque éramos menos de 10 colaboradores. Luego, ya desde el 2022, tocaba hacer la implementación a los 21 estándares, de acuerdo a la especificación, obviamente, de número de trabajadores. Entonces, esta evaluación inicial nos va a decir qué necesitamos exactamente, cómo vamos a hacerlo exactamente, y depende del número de trabajadores, qué es exactamente lo que debemos planificar. Luego sigue la autoevaluación, ¿cierto? Que eso van basado en los estándares mínimos de acuerdo a lo que implementa el Ministerio de Trabajo, que va obviamente consolidado también en lo que dice la resolución 0312 del 2019. Luego sigue la divulgación
de los procedimientos y la aplicación de los mismos, ¿cierto? Es decir, que una vez identifiquemos todos los procedimientos que debemos ejecutar bajo nuestro sistema, saber cómo divulgarlos, saber cómo aplicarlos y, como dice por acá abajito, asignar un responsable, es decir, una persona idónea que cumpla con las competencias y que pueda servir como gestor del COPAS, ¿cierto? Que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sirva como vigía permanente, o sea, es decir, que esté todo el tiempo pendiente de todos los temas a mejorar en seguridad y salud en el trabajo, y que sirva como prevencionista, que son las tres cualidades que debe tener la persona responsable. Luego de eso, dejar claro el tema de asignación de recursos, es decir, unas variables financieras específicas enfocadas a los gastos pertinentes con los guantes, los gastos pertinentes con el uso de los equipos de protección personal, los gastos asociados al uso del botiquín, los gastos asociados a temas de capacitación. Todo esto es importante asignarlo dentro de los recursos y manejar un formato de esa asignación de recursos. Esos formatos deben ir ligados, obviamente, a una cuenta en la que va a ir dirigida el rubro, ¿cierto? Y que debe ser evidencia propia de que se está utilizando ese rubro puntualmente para este tema. Eh, Siguiente proceso de planificación, ya la elaboración como tal del plan de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Estos planes deben ejecutarse de manera anual, con una proyección mensual que coloque obviamente unas personas que serían las líderes de este sistema, que irían lideradas, valga la redundancia, por un prevencionista inicial, que sea el que le oriente las capacitaciones. Todas las capacitaciones deben estar orientadas obviamente al plan de mejora inmediatamente del año anterior. Por eso es importante que tengamos en cuenta que esas capacitaciones en este momento vamos a ir orientándolas en nuestro planificador que ya se le fue entregado de manera virtual. Siguiente tema, en cuanto a temas de planificación del sistema de seguridad en el trabajo, está la difusión de la política y los objetivos. No solamente es definir la política y objetivos, no solamente es tenerla plasmada en la pared del consultorio, sino también difundir y socializar esa política y esos objetivos, que es lo que estamos haciendo en este momento en esta capacitación. Por otra parte, encontramos la difusión también del reglamento de higiene y seguridad industrial. Eso es importante tenerlo en cuenta debido a que este reglamento es un punto aparte o un caso aparte de todo el tema relacionado con los estándares mínimos. Es decir, todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad industrial es todo lo asociado al entorno que afecta directamente al individuo. Caso diferente a medicina del trabajo, que es lo del individuo que afecta directamente al entorno. Es importante que tengamos en cuenta este tema de higiene y seguridad industrial. Por último, parte de esta planificación, que es la parte inicial, está en la elaboración y la actualización de cursos de 50 horas, es decir, todo profesional, todo prevencionista, todo higienista, toda persona que tengamos como vigía debe tener obligatoriamente el curso de 50 horas de seguridad en el trabajo. Primer punto de este tema está la autoevaluación. Aquí está el pantallazo de nuestra autoevaluación según resolución 0312 del 2019. Estos son los estándares a los que aplicamos. Ahí está el formato que se le envía a la ARL. Evidencia de que estamos cumpliendo con el sistema. Segundo, asignación de responsable de seguridad salud en el trabajo. Este soy yo, el responsable del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo de Acosta IPS. Yo soy médico, soy especialista en gerencia en seguridad salud en el trabajo. Esto que ven acá del lado inferior izquierdo es mi licencia en seguridad salud en el trabajo, habilitada por 15 años, desde el 2020. Y acá abajo encontramos la foto, no sé de pronto muy bien, del curso de 50 horas por el SENA, que debemos estar actualizándolo constantemente. Tengo esa tarea pendiente de actualizarlo. Sin embargo, las competencias propias de mi especialización, obviamente me dan la competencia, haga redundancia, para cumplir con los requisitos mínimos que se exige como vigía o como persona encargada del sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Ese tema de la responsabilidad es una responsabilidad conjunta, una responsabilidad de todos, independiente a que las personas que hagan parte de Acosta IPS o los colaboradores de Acosta IPS no tengan conocimiento de seguridad en el trabajo. El hecho de generar interés por estas capacitaciones obviamente los hace competentes para sufrir cualquier tipo de riesgo. Lo importante es que querramos prevenir riesgo y asumir responsabilidades ante el rol del ser prevencionistas. Tercer punto importante, el plan de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Este es nuestro formato, también está socializado y enviado a sus correos electrónicos, y aquí obviamente está la descripción exacta de todos los meses
desde enero hasta ahorita, hasta diciembre, de nuestro plan de capacitaciones, donde ustedes pueden observar puntualmente cuáles son los temas a tratar. Por otra parte, aquí encontramos el pliego de responsabilidades, es decir, voy a detenerme un segundo acá para dictárselas una a una, debido a que es importante que, aunque sean las responsabilidades puntuales de todos, de todo de la persona, perdón, encargada del sistema de gestión, también es importante que todos hagamos parte de este tipo de desarrollo. Es decir, uno, planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo como un mínimo una vez al año y asimismo realizar una evaluación pertinente de cada uno de ellos. Importante ese tema a tratar. Segundo, informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema de gestión. Es decir, aunque haya un responsable, debe haber desde dirección, desde gerencia directamente, como en toda empresa, el gerente es puntualmente la persona que debe estar a cargo del cumplimiento oportuno del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Recuerden que toda falta de compromiso, toda falta de asociación de este sistema compete o acarrea obviamente responsabilidades directas sobre la gerencia, asimismo directamente sobre posibles sanciones que afectan financieramente obviamente a la empresa también. Siguiente, coordinar con los jefes de área la elaboración y actualización de la identificación de peligros, la evaluación, la valoración de riesgos y la priorización para focalizar la intervención. A esto me refiero con la importancia de definir y tener clara el tema de de la matriz de riesgos que debemos definir todos en temas de seguridad en el trabajo. Todos debemos identificar, no solamente el prevencionista, todos debemos identificar puntualmente cuáles son los posibles riesgos que tenemos asociados a nuestro puesto de trabajo, desde el administrativo hasta el asistencial. Por otra parte, validar o construir con los jefes de áreas los planes de acción y el seguimiento a cumplimiento. Es decir, no solamente responsabilidad del prevencionista, sino de todos en hacer parte de estos planes de acción. Si evidenciamos algún tipo de evento adverso que puede desencadenar una situación adversa que se pueda reflejar ya sea un accidente, un incidente y demás, además de identificarlo, es importante reportarlo inicialmente con el jefe de área, en este caso puntualmente con el prevencionista encargado del sistema de seguridad en el trabajo, y este pueda generar en conjunto con todos y con el aval desde gerencia un plan de acción que obviamente genere un aporte de mejora. Siguiente, promover la comprensión de la política de todos a nivel de la IPS, es decir, que todos entendamos, comprendamos y autoricemos, también eso es importante, que autoricemos la continuidad de estos procesos y gestionar los recursos también para cumplir ese plan de seguridad en el trabajo. Es decir, no solamente el enfoque financiero para todos los planes que tengan que ver con las adquisiciones, con las compras y demás, sino también el plan de atribuir desde el inicio la estrategia del plan anual de operaciones un recurso puntual para cumplir todo en tema de seguridad salud en el trabajo. Eso debe ser anual, eso debe cumplirse anual y cualquier falencia asociada con planes financieros son falencias obviamente que afectan directamente a la operatividad de todos la gestión que se haga en temas de seguridad salud en el trabajo y obviamente eso se traduce en indicadores ineficaces. Por otra parte, coordinar las necesidades puntuales de capacitación en materia de prevención de riesgos prioritarios en niveles de la IPS. ¿Por qué contextualizo los niveles de la IPS? Porque recordemos puntualmente que no solamente ejecutamos posibles riesgos de acción administrativa que podemos tener administrativamente, sino también desde el punto de vista asistencial en el recorrido, por ejemplo, entre una atención y otra. Recordemos que somos domiciliarios, la mayoría de nuestros trabajadores pues ejerce sus actividades en la calle, con moto, con carro, entonces los riesgos obviamente aumentan. Aunque el riesgo principal de la IPS sea un riesgo 2, atribuible por la acción propia asistencial, el hecho de tener también dentro del contexto de esto un accidente de tránsito, por ejemplo, ahí habría una acción mixta tanto del sistema de gestión de seguridad en el trabajo que puede activar ese recurso ante una ARL, como también el uso del SOA, ¿cierto? Que activaría en este caso puntual, si es una moto o un carro, una acción conjunta con esa ARL. Entonces hay que determinar desde el principio si se atribuye o no a un accidente de trabajo, si se atribuye o no a un accidente de tránsito, eso hay que identificarlo desde un principio. Recuerden, como ya hemos dicho al principio, todo tema atribuible a accidentes fuera del horario laboral no competen obviamente a un accidente de trabajo. Siguiente, apoyar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Ese es un tema puntual que vamos a tocar en otra diapositiva, a tocar en otro espacio, y es el tema de cómo investigar, cómo reportar ante ARLs y sobre todo cómo darle seguimiento a accidentes y a incidentes de trabajo.
Lo otro, participar obviamente en las reuniones del Comité de Seguridad en el Trabajo, que es el COPAS. Es importante que ahí solamente no nos enfoquemos en temas puntuales a cortes financieros, a temas puntuales de identificación de riesgos, sino también a todo lo posible que podamos contextualizar en nuestro día a día, que hace parte de las reacciones o posibles riesgos asociados a puestos de trabajo. Todo en el Comité de Seguridad en el Trabajo. Recuerde que ese comité por lo menos debe desarrollarse una vez al mes. El que lidera el sistema de gestión de seguridad en el trabajo es quien lo lidera, es quien lo lleva, y esto debe llevar de la mano el plan de trabajo y el plan de capacitaciones que se implementan como seguimiento al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Por otra parte, encontramos la política de seguridad en el trabajo. Esta, como lo había comentado anteriormente, se encuentra en la oficina, está publicada a la vista de todos. Es importante que toda persona que ingrese como contratista externo, como persona externa a nuestra IPS, asuma la importancia y la relevancia de entender nuestra política de seguridad en el trabajo, para que comprenda exactamente cuál es nuestro contexto y nuestro contexto, sí, en la responsabilidad y en el rol puntual de asumir políticas de seguridad en el trabajo, enfocados a posibles riesgos que se puedan desencadenar dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra institución, y que obviamente puedan generar lesiones, accidentes o incidentes a personas externas. Esto es importante que lo derivemos o que lo asociemos o que lo empalmemos con las pólizas que nosotros manejamos y que compramos de manera externa. En este caso sería la póliza de daños a terceros, que la tenemos con Sura Pólizas, valga la redundancia. Ellos son quienes se encargan de suplir cualquier tipo de requerimiento puntual que tengamos en un accidente o incidente a un tercero en nuestra sede. En este caso puntual, nuestra política se compromete con la protección, promoción de la salud de nuestros trabajadores mediante la identificación y gestión de los riesgos asociados a sus actividades. Todos los empleados fijos y contratistas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad que sean aplicados en la IPS. Igualmente, serán responsables de notificar oportunamente todas las condiciones que puedan generar consecuencias negativas en su salud. Siguiente consolidado de planificación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo va en la actualización de nuestro manual descriptor del sistema de gestión, en la actualización de la matriz de requisitos legales, que se viene siendo puntualmente el normograma de seguridad en el trabajo o matriz de requisitos legales, la actualización de las matrices de los riesgos y peligros, que esta por lo menos debemos diseñarla por el contexto de nuestra misión institucional cada 3 meses, es lo ideal. La inducción y la reinducción a nuestros colaboradores y contratistas, la revisión y la actualización de la documentación básica del sistema, debido a que eso es muy dinámico, muy cambiante, muy variable, de acuerdo a las especificaciones técnicas que debemos tener en cuanto a lo que exige la resolución 0312 del 2019. Y asimismo, la actualización de los indicadores de gestión del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Por qué es importante ese tema? Porque obviamente ese es el reflejo o el resultado, ¿cierto?, que se traduce a un indicador, que es lo que nos permite tomar decisiones al momento de ejecutar nuevas estrategias enfocadas al sistema de gestión. Ahora, habíamos hablado con anterioridad que teníamos dos pilares fundamentales, ¿cierto?, que hacían parte de programas específicos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo orientados a nuestros colaboradores. Uno, el tema de higiene y seguridad industrial, y dos, el tema de medicina preventiva del trabajo. Obviamente en aras de darle cumplimiento a los 21 estándares que exige la resolución, enfocamos de pronto nuestra fuerza, por decirlo así, operativa y administrativa en la gestión del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en la parte de medicina preventiva del trabajo. ¿Por qué? Porque hay temas asociados a medicina preventiva que tenemos que tener en cuenta, como la evidencia de perfiles sociodemográficos, elaboraciones de informes de condiciones de trabajo y salud, que esto podemos asociarlo con nuestro proveedor de servicios de seguridad y salud en el trabajo, de exámenes ocupacionales, que sería Almavit Salud, eh, eh, que son los que nos realizan obviamente los exámenes de ingreso, egreso, periódicos, que de acuerdo a las especificaciones técnicas de nuestro profesorado son obviamente las que tienen las pautas esenciales de su cumplimiento. Los exámenes ocupacionales específicos, que en este momento no tenemos una especificidad en cuanto a esto, ya que nos realizamos trabajos en altura, ya que nos realizamos trabajos en espacios confinados, en espacios con altas temperaturas. Sin embargo, la atención de nuestros pacientes domiciliarios enfocados
a pacientes ventilados y demás, obviamente hacen de que sean jornadas más extenuantes, así que podemos estar enfrente de posibles colaboradores con síndromes de burnout, con cansancio del trabajador o trabajador quemado, que es importante que tengamos la posibilidad o la viabilidad de identificar a tiempo esos signos. Siguiente, el seguimiento y la actualización de todos los documentos del sistema de gestión, asociadas obviamente a la medicina preventiva, los chequeos ejecutivos, la atención de primeros auxilios, la semana de la salud, que debe ser fundamental para nosotros y que debemos promover obviamente como institución prestadora de servicios de salud, la ejecución de actividades y capacitaciones que estén contempladas en programas de promoción y prevención, como cuáles, como conservación visual, como estilos de vida saludable, como temas enfocados a patologías de salud pública, es decir, si tenemos casos reportados de obesidad, casos reportados puntuales de enfermedades que se asocian a salud pública en nuestro medio de trabajo, tenemos que puntualizar en ello. Siguiente, las capacitaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica, eso es importante. Actualmente en la compañía estamos implementando nuestro sistema de vigilancia epidemiológico orientado a las enfermedades o desórdenes musculoesqueléticos. En pro de identificar, obviamente, previo a una patología ya formada, identificar todos los posibles signos de alarma de patologías osteomusculares como síndrome de manguito rotador, como epicondilitis, epicondilitis, cervicalgias, lumbalgias, síndrome de túnel carpiano. Esto identificarlo a tiempo para tomar medidas preventivas, obviamente. Esto basándonos también, obviamente, en el sistema de capacitaciones que tenemos ya registrado. Otro sistema de vigilancia epidemiológica, el asociado al riesgo cardiovascular, el asociado al riesgo biológico, que obviamente a nosotros nos toca puntualmente debido a la asistencia de nuestros colaboradores en el domicilio de los pacientes. Hay veces que nos enfrentamos a pacientes con infecciones como pseudomonas, como Baumani, como infecciones que pueden ser de fácil transmisión. Es importante que identifiquemos cómo podemos mitigar esos riesgos. Y por último, un seguimiento, obviamente, a esos indicadores de esos sistemas de vigilancia epidemiológica que nos permiten tomar conductas puntuales para la prevención de enfermedades laborales. Esto orientado al seguimiento puntual de cada funcionario, esto orientado a la actualización y al seguimiento de las bases de datos de colaboradores con patologías osteomusculares y las asociadas a los sistemas de vigilancia epidemiológica que queramos contextualizar. Actualmente en Acosta IPS es importante puntualizar de manera administrativa todo lo que tiene que ver con desórdenes musculoesqueléticos asociados al puesto de trabajo y de manera asistencial todo lo asociado al riesgo biológico. Ya sea riesgo biológico por COVID, ya sea riesgo biológico por infecciones, por afecciones infectocontagiosas. Entonces, importante que esos dos sean nuestros pilares fundamentales como marcados del sistema de vigilancia epidemiológica. Ahora, cómo nosotros ponemos dentro de lo que contextualiza un proceso a ese sistema de vigilancia epidemiológica, basándonos obviamente en la secuencialidad de cómo debemos realizarlo, que nos permite ingresar, ¿cierto? Desde un punto inicial, como hablando del texto, del tema de un macroproceso, de un mapa de procesos, perdón, contextualizar el ingreso de ese sistema de vigilancia epidemiológica que sería por medio de una herramienta que sería el SITME, ¿cierto? Que es la aplicación de la encuesta de sintomatología musculoesquelética, que debe realizarse a todos nuestros colaboradores que se encuentren como posibles personas que puedan ingresar a este programa. Y este formato se le va a entregar a cada uno de ustedes. Actualmente ya se le entregó a las personas que se encuentran en la oficina. Estamos pendientes de que nos envíen la información diligenciada y luego de realizar la aplicación de esa herramienta, que sería esa encuesta de sintomatología musculoesquelética, pasamos ya a la actualización de la base de datos de nuestro sistema. Esa actualización de la base de datos va a ir mediada por medio de la identificación de cada colaborador con una posible sintomatología asociada a desorden musculoesquelético. Es decir, si tú usas un computador que no te gusta usar un mouse ni te gusta usar un protector de muñeca porque estás acostumbrado a utilizar el cursor del portátil, ahí hay un posible riesgo, obviamente, de que desarrolles un síndrome de túnel carpiano. Entonces, eso hay que identificarlo como previo a una posible proyección, una patología de carácter laboral, o sea que vas a incluirte dentro de esa base de datos.
Si eres una persona que no estás acostumbrada a utilizar apoyapiés y que te gusta estar con los pies arriba, montados sobre la silla y demás, puedes atribuirte patologías que tengan que ver con columna vertebral, discopatías, radiculopatías asociadas a la mala posición en tu puesto de trabajo, etcétera. Eso obviamente te hace también precursor posiblemente o candidato de estar en esa base de datos de personas con posibles patologías a largo o mediano plazo de carácter musculoesquelético. Luego de eso, de generar esa base de datos, debe realizarse por lo menos una vez al mes un seguimiento activo de esos pacientes inicialmente identificados. Esos seguimientos se deben realizar de acuerdo a los ajustes que se hacen previamente de cuáles son los criterios de inclusión para estas patologías. Luego de eso, se le realiza un seguimiento virtual a cada colaborador que nos continúa con un seguimiento específico solo al que tiene la sintomatología, y una vez identifiquemos a los que ya están empezando a evidenciar patologías, se les realiza una asesoría terapéutica personalizada. Obviamente puede ser por mi persona como médico laboral, puede ser como fisioterapeuta con especialización en medicina laboral, que orientemos mucho mejor la sintomatología de este paciente y podamos mitigar ese riesgo. Esto se puede enmarcar dentro de un programa que estamos desarrollando en Acosta IPS, que es el programa de patología articular, para mitigar el riesgo de aumentar las posibles incapacidades asociadas a patologías de carácter articular, que son obviamente las más comunes dentro del contexto de una enfermedad ocupacional. Luego de ese tipo de programa asociado al desorden musculoesquelético, encontramos los asociados a riesgo psicosocial, que también obviamente vamos a empezar a determinar con más importancia debido a las posibles cargas laborales excesivas, de pronto al estrés que puede generar el clima laboral, también dentro del contexto del estrés que puede generar el clima. Eh, de una red de apoyo, una red familiar, por ejemplo, de un paciente, ¿cierto? Que eso puede afectar directamente nuestra tranquilidad mental. Entonces, también es importante tener en cuenta que bajo el mismo contexto o procedimiento que hablamos anteriormente, podemos desarrollar estos de carácter psicosocial. Y por último, tenemos los programas asociados a riesgo cardiovascular, que cuando encontramos personas con patologías de carácter metabólico, es decir, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, todas que pueden tener un contexto variable que se pueda modificar, y que dentro de Acosta IPS podamos obviamente ser precursores de buenos hábitos, ya sea de alimentación o buenos hábitos de salud en general como ejercicio, no uso de tabaco, etcétera, que pueda mitigar el riesgo de complicaciones asociadas a este tipo de riesgo cardiovascular. Todo esto obviamente mediado también con el tema de pausas activas, por medio de un programa puntual que estamos empezando a capacitar, que es el de Actívate, en el que vamos a desarrollar obviamente estrategias para que nuestro día a día también se mitigue el riesgo de generar cualquier tipo de afección, ya sea osteomuscular o metabólica como tal, por medio de pausas activas. Ya le generaré otra capacitación aparte de cómo va a ser ese proceso de Actívate y de cómo vamos a empezar a implementar las pausas activas desde este mes. Luego de ese contexto de la medicina preventiva del trabajo, viene el asociado a la higiene y la seguridad industrial. Este contexto de pronto es un poquito más asociado a cómo el medio externo, a cómo el contexto de la empresa como tal interviene directamente sobre el individuo. Ahí obviamente hay muchos temas a manejar, temas que son modificables, temas que definitivamente no podemos modificar, y todo esto va variando de acuerdo a lo que vayamos identificando. Por eso es principal y fundamental que identifiquemos cuáles son los riesgos que tenemos en nuestro puesto de trabajo, lo socialicemos y lo reevaluemos en cada COPAS, y que podamos, por medio de esas reuniones mensuales del COPAS, generar estrategias, ¿cierto?, que sean aportadas por medio del vigía del prevencionista para generar un cronograma o un plan de mejora asociado a eso. Esto debe estar siempre enfocado a lo que logremos identificar en cada inspección, ya sean inspecciones planeadas, ya sean inspecciones extracurriculares que realicemos, o esas inspecciones que se realizan sorpresas para identificar si el paciente, si el colaborador nuestro se está adhiriendo o no a las políticas que estamos asignando en nuestro sistema de gestión. Recordemos que si, si como colaboradores tenemos el derecho, ¿cierto?, a trabajar valga la redundancia, trabajar en un puesto en el que
tenga unas condiciones seguras, asimismo tenga unas responsabilidades ante ese sistema, y es de identificar esos riesgos, es de poder socializar o poder reportar esos posibles riesgos, eh, para poder alimentar así mucho mejor obviamente nuestro sistema de gestión. Ahora, otro tema atribuible a esta implementación del sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo en temas de higiene y seguridad industrial es el tema del comité de convivencia laboral. Es importante que vaya ligado del comité de disciplina, de ética y disciplina, porque no solamente contextualizaremos este tema a lo que en cara a Costa IPS está afectando la ética y está afectando al individuo como tal, a nuestros trabajadores, sino también lo asociado a cómo convivimos entre colegas, entre compañeros. Es importante que tengamos en cuenta que esto va asociado también al clima laboral, por eso la importancia del talento humano con el área de la realización de las encuestas de clima laboral y cómo esto puede servirnos de base o de guía para determinar cuáles son precisamente los recursos que como IPS, como empresa, podemos utilizar para mejorar, obviamente, en el día a día esas relaciones interpersonales entre un trabajador y otro. No se trata de despedir a uno, no se trata de cambiarte de puesto de trabajo, se trata de buscar las herramientas y las estrategias que nos sirvan obviamente para mejorar ese clima. Por otra parte, dentro de este mismo tema, dentro de este mismo contexto de higiene y seguridad industrial, está el tema de elementos de protección personal, también mediados, obviamente por la solicitud y entrega de estos elementos que deben estar caracterizados por un formato que ya en una próxima oportunidad se las estaré socializando, los cuales deben ser no solamente a nuestros colaboradores, sino también a los contratistas, es decir, todos aquellos colaboradores que tenemos actualmente trabajando y que se encuentran por prestación de servicios. Debemos a ellos también ofrecerle la mínima condición para que puedan prestar sus servicios con normalidad. Recuerden que es responsabilidad solo nuestra, solo de nosotros como empresa, como IPS, garantizar de que el paciente nuestro sea atendido por nuestros colaboradores con las mínimas cualidades de seguridad que se requiere. El uso de guantes, el uso de protector nasovocal, ya sea N95 en caso lo requiera, o el quirúrgico sencillo, el uso del gorro, el uso de las polainas en caso de requerirse, el uso de los guantes quirúrgicos en caso de procedimientos menores y el uso de las batas desechables también para tal fin. Para el caso puntual de las personas que se encargan de la disposición de residuos dentro de la sede de Laureles, importante tener en cuenta también el hecho de el uso del visor, el uso de las monogafas y el uso del delantal de cuero o caucho que debe tener también para la entrega de estos bioresiduos. Recuerden que allá en las oficinas hacemos la disposición final de los bioresiduos, de los elementos cortopunzantes y demás, y que obviamente eso lo entregamos a la disposición final que hacemos en el edificio. Todo ese proceso, recuerden revisarlo en nuestro PGIRS, ya ese procedimiento está realizado, ya ese manual está listo, por favor es importante que lo revisen, las actualizaciones pertinentes y todo. Y por último, lo enfocado al sistema, enfocado al tema de EPPs, en nuestro sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, está el tema de la capacitación. No tanto en el uso, sino en el mantenimiento y disposición final de estos elementos de protección personal. Cómo deben ser entregados, qué formatos puntuales deben realizarse. Eso lo tocamos ya obviamente en el tema, en el espacio que vamos a determinar para seguridad sobre el trabajo. Por otra parte, tenemos la gestión puntual y el control del riesgo, ¿cierto? Que va a medirse por cómo hago o cómo reporto ese accidente de trabajo. Ya como les expliqué con anterioridad, va a haber una diapositiva y un espacio puntual para el tema de cómo se hace ese reporte ante la ARL, debido a que hay unos instructivos que nos envía ARL Sura de cómo debemos hacerlo, incluso unos instructivos puntuales en el cómo vamos a hacer el recobro de las incapacidades si son por ARL, que es totalmente distinto a cómo se realiza por EPS. Entonces son temas puntuales que hay que tener en cuenta y que nos hacen unos mejores prevencionistas. Un último contexto es la actualización y la divulgación de este plan de seguridad salud en el trabajo. Recuerde que es un plan que se debe ejecutar, que por lo menos una vez al año se debe actualizar y que en base a esto debemos tener una orientación secuencial, tanto en la capacitación como en la verificación del cumplimiento de este mismo. Es importante que sea no solamente compromiso, como lo dije inicialmente, del prevencionista, sino también un compromiso de cada uno de los colaboradores y un compromiso puntualmente desde gerencia, que es el que va a velar por el cumplimiento de esto.
velar en cuanto a seguimiento y velar en cuanto a la optimización de los recursos, ya sea físicos, recursos humanos, recursos financieros, que obviamente permitan de que se dé el cumplimiento total de esto. Ahora, eh, otro tema puntual es el tema de la validación de todo lo que concierne al sistema de seguridad social en salud, debido a que desde dirección, desde alta dirección, desde gerencia, una de las formas de garantizar puntualmente de que se ejecute este sistema o que se ejecute la planeación de ese sistema es que todos los colaboradores, tanto contratados como los contratistas, se encuentren vinculados a un sistema general de seguridad social. Es decir, que cuenten con una EPS, que cuenten con una ARL, que cuenten con un fondo de pensiones y como mínimo con una caja de compensación. Que recuerde que esta caja de compensación la utilizamos como un soporte de base de capacitación externa, en el que nos apoyamos para todo lo que tiene que ver con el seguimiento de los indicadores de gestión. Entonces, en este orden de ideas, no solamente por pagar la seguridad social de nuestros colaboradores que están contratados, estamos cumpliendo con el sistema. Si no garantizamos que los externos o contratistas también paguen su seguridad social y también se le haga seguimiento a que sean seguridad sociales con planillas reales, que no sean modificadas, que eso pasa mucho, es importante que le hagan un seguimiento idóneo desde dirección de talento humano y desde la consolidación o la verificación desde gerencia, se debe hacer esa planeación de la verificación, valga la redundancia, de ese sistema de seguridad social. Eso se hace por medio de la ejecución de una auditoría del sistema de gestión. Si de nada nos sirve implementarlo, de nada nos sirve ejecutarlo, si no hacemos una correspondiente auditoría que nos permite verificar cuáles son las posibles mejoras que se pueden desencadenar en cuanto a esto, para poder al final, al momento de la verificación, generar anualmente por lo menos una rendición de cuentas de nuestro sistema, enfocado a un área financiera, enfocado a un área asistencial, enfocado a un área administrativa, enfocado a un área de gestión de indicadores que nos arrojen unos resultados que nos permitan, obviamente, tomar decisiones en pro a la planeación del próximo año. Entonces, en ese orden de ideas terminamos con la socialización del sistema de gestión, con los temas puntuales que tienen que ver con el seguimiento que debemos hacerle, la trazabilidad que debemos llevar y cómo por medio del ciclo de Deming o el PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, vamos a darle inicio y final a este plan del sistema de gestión. Recuerden que un sistema de gestión, como todo sistema, jamás termina. Un sistema siempre va derivado de una mejora continua que constantemente debe ser verificada para que pueda generar mejores estrategias y se puedan hacer mejor las cosas. Muchísimas gracias por su espacio y su tiempo.